El poder de nuestro inconsciente. El inconsciente es el lugar donde residen los deseos, los impulsos y los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, que no son accesibles a nuestra mente consciente. Mucho de lo que materializamos en las diferentes áreas de nuestra vida lo hacemos de forma repetitiva e inconsciente. Un trauma emocional no puede liberarse desde la mente consciente. Por eso es importante saber cómo funciona el inconsciente, ya que opera de manera muy distinta a cómo lo hace nuestra parte consciente, lógica y racional. El inconsciente biológico está en el cuerpo, en cada una de nuestras células. La vida es biología por naturaleza. El inconsciente se crea en virtud de mecanismos de supervivencia y de adaptación al medio y al entorno. Esto genera programas de respuesta que se instalan en la raíz de nuestro cerebro y condicionan nuestro comportamiento. El entorno cambia cíclicamente, por eso esos programas siguen activos y funcionando. Por ejemplo, nos defendemos aunque no exista ningún tipo de ataque. De esta realidad surge la necesidad de descodificar algunos de estos programas inconscientes, identificarlos, reconocerlos y finalmente desprogramarlos. Ese es mi trabajo. Y esto conduce a vivir la vida con unos grados de libertad que hasta entonces eran desconocidos. Y el inconsciente fue creado en el pasado, recordar esto. Ahora es un modelo de construcción ficticia en el bloque de percepción del nuevo entorno del presente. La contribución que hizo Freud fue la creación del nuevo enfoque radicalmente nuevo en la comprensión de la personalidad humana, al demostrar la existencia del poder de lo inconsciente. Y Sigmund Freud inaugura una nueva era de la psicología con un método de investigación donde pone énfasis en las conductas humanas. Entonces, hoy os vengo a explicar algunas de las leyes que rigen el inconsciente y que es muy importante que las conozcáis. Por ejemplo, uno de los principios más básicos sería la atemporalidad, que no se rige por las leyes del espacio-tiempo. No existe el pasado, el presente, el futuro. Se mueve en el continuo presente. Está sucediendo siempre aquí y ahora. Es por eso que cuando rememoramos un acontecimiento traumático, doloroso, en el pasado experimentamos las mismas sensaciones y emociones que cuando vivimos esa situación. Y incluso coexisten, o sea, se pueden entremezclar los tiempos. No distingue entre lo que es real, simbólico e imaginario. Esto significa que, por ejemplo, cuando yo estoy viendo una película de miedo, mi inconsciente entiende que ese fantasma o ese monstruo realmente existe y realmente está ahí. Es por eso que el inconsciente se asusta y tu cuerpo empieza a segregar un montón de diferentes hormonas para que huyas y para que te escondas, ¿no? Y realmente sientes el miedo en tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una prueba de que esto existe y es así. Por otro lado, el inconsciente es inocente, es amoral, no diferencia entre lo que es bueno, lo que es malo. No juzga ni discierne. Y es importante esto porque es como si fuéramos niños siempre, ¿no? Desde la parte inconsciente, todo lo que entra y no lo juzga como bueno o como malo. Y luego también para el inconsciente, todos somos uno, todos formamos parte de la gran unidad. No distingue entre el yo y el otro. Esto es muy importante. Por eso muchas veces en los sueños también nos aparecen como personajes, pero en el inconsciente realmente nos está hablando de nosotros mismos y de nuestras diferentes partes de nosotros, ¿no? Que están operando en ese sueño, ¿no? La emoción siempre aparece en un instante de manera involuntaria, incontrolada y adaptada. Es una adaptación a una situación exterior que estoy viviendo, es una sensación negativa. Y luego esa sensación viene esa emoción y cuando esa emoción cumple una función biológica que no está satisfecha. Puede ser alimentarse, puede ser dormir, sentirse seguro, reproducirse, moverse. Y entonces nos sentimos frustrados, furiosos, irritados o en peligro. En resumen, a este instante que nos alerta y que nos perturba lo llamamos bioshock. Y es que nace en un instante preciso y que vive en un lugar preciso y en un momento exacto. Y que se vive de una manera conflictiva, imprevista, de golpe, dramática, sin solución. Se vive en soledad, sin poder expresarlo, sin poder comunicárselo a los demás. No podemos compartir lo que nos ha ocurrido. No tenemos palabras para explicar y traducir todo lo que hemos vivido. Y es muy importante que sepáis esto, porque
cuando entiendes que el inconsciente recibe todo lo que hay en el exterior y que lo interpreta para la supervivencia, porque lo único que quiere es sobrevivir. No le importa que tú seas feliz, lo que le importa es sobrevivir. Y entonces genera cambios fisiológicos para que tú puedas sobrevivir a eso. Por lo tanto, cuando se genera un síntoma, no estás defectuoso, no has hecho nada mal. Es tu inconsciente que está operando y que está tomando el control de ti. Por ejemplo, os quiero explicar un pequeño ejemplo de un síntoma y para que entendáis cómo funciona. Los pulmones, por ejemplo. Los pulmones tienen una relación directa con la vida, con tus ganas de vivir y de ser feliz. ¿Por qué? Porque aportan oxígeno a las células, por lo tanto, dan vida al cuerpo humano. Por ejemplo, un miedo profundo en tu interior, un miedo que no te está dejando ser feliz. Puede existir alguna situación que te genere presión o que posiblemente no sepas cómo manejar o resolver. Las frustraciones o disgustos que te ahogan, te sientes limitado y existe un bloqueo que no te permite tomar el lugar que te corresponde. Entonces, las personas que tienen problemas pulmonares o respiratorios, en ellos es común encontrar que tienen miedo a encontrar su sitio, a tomar su lugar en el mundo. Tienen miedo incluso a la muerte o a la enfermedad. Y sin embargo, cada enfermedad tiene sus propias particularidades. No es lo mismo una bronquitis que una pulmonía, que un asma, que un enfisema pulmonar, por ejemplo. Pero hoy os he querido explicar como grandes rasgos para que entendáis que cuando no puedo tomar mi propio aire o el aire de los demás me asfixia, me agobia, me siento sobrepasado por el espacio que los otros me dan o el espacio que no me dan, puedo, por ejemplo, sentir un ahogo, un asma. ¿Y qué es? Es una señal del cuerpo intentando explicarte que tienes que cambiar algo, que hay algo que no anda bien, para que te escuches, para que te permitas, para que sientas que algo debes cambiar. Espero que os haya ayudado y os haya aclarado. Y os mando un abrazo muy grande, gracias por escucharme y os mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego.